Continuamos en Aula en Redes, tenemos la visita del profesor Rubén Benítez, ya un amigo también de Aula en Redes, quien nos va a ilustrar esta vida y la historia permanente de Barranqueras. Muchas gracias por visitarnos nuevamente, Rubén, y la propuesta que habíamos dicho en Aula en Redes es volver para contarnos la historia, que llegaron muchas preguntas en las redes, como un programa federal, muchas preguntas en nuestras redes sociales, y dónde se origina el nombre de Barranqueras, porque también lo señalan como la cuestión de las barrancas, ¿no? Totalmente, Barranquilla, entonces, sí. Pero qué mejor de alguien que es un especialista en la temática y que también, por supuesto, un gran profesional en la historia regional, formado en la Universidad Nacional Noroeste, en la Facultad de Humanidades, pero queremos escuchar en primera mano de vos, Rubén. Sí, soy yo, gracias, Aula en Redes, que me permite justamente difundir, ¿no es cierto?, la identidad de mi ciudad. Siempre digo, no se puede querer lo que no se conoce. Está en nosotros difundir nuestra identidad y nuestra historia. ¿Qué mejor de hablar justamente de la palabra barranquera, cierto? O sea, que gracias a Dios tuve la suerte por ahí de compartir, tal vez te acuerdas de una compañera, Norma Benítez, también profesora igual que yo de historia, y hacer justamente todo un debate acerca de las acepciones que tiene la palabra barranquera, que es un trabajo que había hecho el profesor Altamirano. Altamirano, digamos, uno de los que ha hecho un ensayo muy profundo en su momento acerca de la historia barranquera. Y por supuesto, nosotros, lo que vos dijiste, o sea, ¿por qué se llama barranquera? Es por las barrancas, por las barracas, el término barranquear, las mujeres que justamente siempre estuvieron acerca de la orilla de la costa, ¿no es cierto? Por distintas acepciones, digamos. Las barrancas, o sea, barranqueras por las barrancas, que había lugares donde tenía barranca geográficamente. Ya los primeros informes hablan de la barranca de San Fernando, ¿no es cierto? Nos dicen, señalan las barracas justamente que por ahí se conformaban a la orilla de los ríos, ¿no es cierto?, que venían también los pobladores, que venían los aborígenes que hacían sus barracas justamente para poder organizar así todo lo que iban a sacar digamos, del campo, traer, digamos, las maderas, los animales, y el término, distintos términos que se vienen, digamos, que se trabajó, barranqueritas, Barranquilla, como dijiste vos, pero lo concreto es que a mí me llamaba la atención que los primeros documentos que gracias a Dios tuve la suerte de conocer, las instituciones tomaron el nombre Barranquera. Las instituciones locales cuando se crearon y se formaron, decían Barranquera, con asiento en Barranquera. El primer juzgado de paz y registro civil, que es un decreto que lo firma el presidente, dice con asiento en Barranqueras. La estación terminal del ferrocarril francés, terminal Barranqueras. Eso es lo que nosotros buscamos y encontramos, esas sesiones que las instituciones lo tomaron. Las discusiones seguirán haciendo. Muchas veces yo paso ahí por algún lugar, me dice, profe, yo estoy a mí me parece que son las mujeres que trabajaban en el barco, vos sabés perfectamente que a orillas del puerto siempre hubieron mujeres, ¿no es cierto? Eso es una temática. Y dícense que los gringos le decían, ¿dónde están las barranquereñas? Y así quedó, se ha transmitido familias de marineros que han comentado ese tipo de cosas. Lo he tomado, yo tengo grabado, inclusive testimonios orales. Lo que contabas recién vos, esta idea de la situación geográfica en esa época, cuando se instalaron el registro civil, que era por decreto nacional, sí. Y también la llegada del tren, del ferrocarril, ¿no? Totalmente. La época de esplendor de Barranquera. Sí, señor. Aparte es importante porque son institucionalmente, es famosísima la foto de que una empresa dice Barranqueras, lo toman, ¿no? La primer subcomisaría en Barranquera creada en 1909 dice, créase la subcomisaría con asiento en Barranquera. Eso es lo que me da identidad. Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos fecha fundacional de Barranquera. No te olvides que nosotros siempre estábamos en el marco, dependíamos de Resistencia. Y así, yo cuando fundamento que desde lo institucional, me parece que lo más importante para mí, más allá de las distintas secciones, por los distintos términos que podemos estar de acuerdo o no, pero lo que a mí me favorece y me fortalece es que las instituciones también tomaron ese nombre, que a través del tiempo eso perduró y quedó. No te olvides que muchas veces en circunstancias, yo que tuve la suerte por ahí de
revisar algunos documentos. Fíjate, los diarios de la época cuando se interviene Barranquera, esta intervenida, se creaban establecimientos y el caso de YPF, me estoy acordando ahora, que se inauguraba una planta de almacenaje, Resistencia. ¿Cómo si es de Barranquera? Pero en ese momento estaba muy teoría, Resistencia. Cuando se inauguró la fábrica de envase de algodón, que es una fábrica donde es Ucal, que posteriormente fue Ucal, ahí entraron a trabajar 4.000 obreros. Y decía justamente los diarios de la época, decían, fábrica de envase, Resistencia. Y bueno, todo esto es una disputa justamente de nuestra parte, de los que somos localistas, es decir, estas son las cosas que tenemos que hacer, es decir, a la historia de la provincia de Chaco, Barranquera está presente, tiene su historia, tiene justamente la historia de sus docentes, de su escuela, de su juzgado, de su comisaría. O sea, tenemos una historia que contar y queremos entrar justamente en esa temática, en la historia grande de la ciudad, de la provincia de Chaco. Barranquera tiene un pasado glorioso y por eso justamente discutimos desde justamente de esa acepción que tiene la palabra. Dentro de la historia que nos estabas contando, señalando la semana pasada, en programas anteriores, también nos llegaron preguntas y querían que le dé un poquito más de datos de la época, cuando vos contabas que llegaban grandes embarcadizos, porque hoy el calado de lo que es el Riacho Barranquera tiene muy poca profundidad, ¿no es cierto? Entonces, pero la consulta llega por ese lado, ¿no? Que en esa época, ¿qué tipo de embarcadizos llegaban? Y llegaban vapores muy interesantes. No te olvides que justamente que toda la gente, no solamente el transporte, o sea, viajar a Asunción, por decirte que era la escala, de Buenos Aires a Asunción, lo hacía la agencia Mianovitz, y pasaban por el puerto de Barranquera, y paraban ahí, y como no teníamos un muelle seguro, ¿no es cierto?, atracaban enfrente y la gente bajaba, los que tenían destino acá. Y eso llevó mucho tiempo, porque al no tener, digamos, oficialización el puerto, no tenía, digamos, algo fijo, algo que perdurable. Por eso es que se trabajó muchísimo, primeramente, para instalar un muelle, digamos, que responda a las necesidades para atracar los barcos. Porque todo era también, había algunos lugares, pero no te olvides que había gente que vivía de eso y también dependía de los lugares. Vos sabés que en ese momento, acordate, pensá lo que era un vaqueano que es quien dirige y conduce el barco, ubicar en el lugar justamente para poder bajar las cosas. O sea, las agencias generaban justamente que el gobierno ponga las instalaciones porque realmente el movimiento de barco era tremendo, entrada y salida de barco. Eso es algo, qué sé yo. Te voy a pasar un poquito las empresas que venían. Tengo en mi casa, tengo un conjunto sería más o menos unas 20 empresas que pasaban por Barranquera, que tuve la suerte que un señor que estuvo manejando en la administración del puerto me dio una fotocopia y realmente están fichadas en 1907, te imaginabas. 1907, Rubén. Sí. Así que te imaginas. Cuánta historia, sí, ¿no? Aparte, empresas navieras que venían acá justamente que pasaban justamente hasta Asunción, iban y venían. Así que te imaginas, y todas las descargas que hacían acá, el movimiento que generaba eso. Pero no solamente, te estoy hablando de empresas, no solamente nacionales, sino internacionales. Seguramente con el venir de más programas para Aula en Redes, porque seguís invitado siempre, es importante la riqueza de la historia barranquera para que en otro momento nos puedas contar esta famosa hidrovía, ¿no?, del Paraná, y esa vieja disputa de ver hasta dónde va esta idea de canalizar y profundizar ese famoso riacho que hoy por hoy está con poca profundidad y que no permite la llegada de grandes barcos, ¿no? Claro, este problema ya fue planteado, no solamente ahora, ¿viste? Porque son ciclos, no te olvides perfectamente que estos son ciclos. Esto obedece a la naturaleza que es cíclica y justamente nos pone justamente en una posición muy dura. Allá hay un reclamo, existe un reclamo del calado del río en el año 1930, estoy hablando de 1930, 1931, o sea, una fuerte bajada del río, obviamente que dificultaba mucho el tráfico. Exactamente. Pero lamentablemente también no se ha hecho lo que vos estás diciendo. Lo que nosotros tenemos que exigir como puerto, glorioso, que el calado, la parte operativa, llegue no solamente hasta Rosario,
sino que pase Santa Fe y venga hasta Barranquera. Ese es el gran desafío para nosotros. Y sobre todo teniendo en cuenta el gran desarrollo que tienen las vías portuarias, ¿no? De lo que implica el desarrollo para las grandes ciudades. Y por supuesto, podemos volver a ver digamos, al flete más barato del mundo, ¿no es cierto? Tenemos el ferrocarril, también tenemos esa ubicación geográfica, que eso no nos puede robar nadie. En el sentido que estamos ahí esperando todo este tipo de apertura, donde la historia nos fortalece, porque fuimos precursores de eso. Que se hayan instalado todas las fábricas en ese corredor industrial no es una cosa fortuita, era una realidad tremenda que le venía bien a mi ciudad y también al territorio del Chaco, a la capital del Chaco, porque justamente para ser el puerto de salida y entrada natural de la provincia del Chaco. Rubén, con tanta claridad y tanta precisión siempre que quedan ganas de seguir contando la historia para que a través de Aula Redes llegue a todo el país. Sí. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y difundir esta rica historia barranquera. Y ahora ¿no? que te imaginaba Barranquera a nivel nacional, me decís que esto pasa federal, o sea es que un canal federal, exactamente. Re contento. Y lo último que se me quedó, el puerto Barranquera se llama Puerto Don Orione. ¿Qué dato histórico? Un dato histórico que hace ya eso. Es un proyecto que en su momento lo presentó el diputado Agüero, ¿cierto? Que es un hombre muy ligado a Guillermo Agüero. Guillermo Agüero, exactamente. Ministro de Educación también fue, él muy ligado a la familia orenita, porque fue formado también ahí. Él presentó un proyecto donde justamente, te imaginas, fundamental la presencia de San Luis de Orione acá en Barranquera. Hablar de la historia del Club de Orione, que también que tenemos grandes amigos. Eso, así que te imaginas eso tremendo. Y a partir de 2005 por ahí se instala, sino, es una ley, pero por ahí que no está vigente, que la gente desconoce. Exacto. Y justamente está en nosotros difundir que el puerto barranquero se llama Don Orione. Muchísimas gracias y seguimos en Aula en Redes.